Esta vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. Quiero el progreso material, pero quiero antes que nada el amor a la vida. Porque el crecimiento económico no puede ser una finalidad, tiene que ser un medio. Lo fundamental, cómo pasa la gente por la vida. Si tiene tiempo para cultivar lo único valedero, los afectos. ¿Y qué son los afectos? El amor explosivo cuando sos joven. Sí, los hijos, la familia, los amigos. Y cuando sos viejo, el amor de una dulce costumbre, una mansedumbre melancólica y un truco. José Pepe Mujica, el ex guerrillero que se convirtió en el presidente del Uruguay, referente para la izquierda latinoamericana, falleció en el día de ayer a los 89 años. Pepe estaba afectado de un cáncer y que todos hemos dado seguimiento, hemos tenido información de cómo ha sido su proceso, y ya a principio de este año se informó que dijo que no iba a seguir luchando más, que ya estaba para que muriera, en el sentido de dejar que el ciclo de la vida continúe, y es lo que ha sido, y su legado está siendo y será recordado por todo el mundo. Sigamos escuchando un poco de esta despedida a Pepe Mujica, que lo ha hecho el movimiento político al cual él pertenece. De querer la vida que he podido encontrar. No me voy. Estoy llegando. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido Pepe, como todos, como él le gustaba de hecho que le dijesen, a pesar de que su nombre es José, a los José por lo regular le ponen este sobrenombre, pero todo el que menciona a Pepe ya automáticamente usted se refiere al presidente o al expresidente del Uruguay, esta persona que falleció. Y para hablar de él, para conocer también de lo que está viviendo el pueblo uruguayo, tenemos con nosotros al periodista Pablo Afgano, que le agradecemos infinitamente aceptar conversar con nosotros en la mañana de hoy. De verdad que sí, la mañana para nosotros, no sé qué hora es en el Uruguay, pero buenos días y bienvenido, Pablo. Buenos días, sí. Para mí es un placer, sinceramente les agradezco la invitación. Este tipo de intercambios periodísticos enriquecen tanto a quien habla, como calculo que a ustedes, y siempre es bienvenido. Siempre es bienvenido, además, sobre todo viniendo de un país hermano, de un país latinoamericano. Más allá de que estamos un poquito lejos, somos países latinoamericanos. Así es. Yo sinceramente, ahora escuchaba las palabras de Mujica cuando se despedía. Vi por ahí a Lula en ese auto, en ese Fusca que él tenía en la chacra. Así es. Una chacra a la que por suerte pude ir infinidad de veces a hacer coberturas. Cuando vino otra persona que ya está fallecida, Hugo Chávez, cuando estuvo, la reciente visita de Lula a principios de año, donde le entregó una condecoración, reuniones que ha tenido con Alberto Fernández, con Residente, el cantante puertorriqueño, que hoy estaba leyendo que era uno de los tantos artistas que estaban mandando las condolencias, como Sabina, como Serrat, como tantos artistas a nivel iberoamericano y mundial. Es que Pepe ha unido a diferentes, de hecho, generaciones, porque gente joven, sí, adulta, todos se han sumado y se han identificado
con lo que era él y es creo que la parte fundamental de este legado que deja. Mujica viene de un pasado polémico, viene de un pasado guerrillero, viene de un pasado violento, pero Mujica demostró cuando fue diputado, cuando fue senador, fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca en el primer gobierno del Frente Amplio y después fue presidente. Y demostró que ese pasado lo dejó atrás. Y demostró que era una persona con una gran capacidad de diálogo y una infinita bondad para muchísimas cosas, sobre todo en un campo como la política que se presta para actitudes más bien mezquinas, ¿no? Todos sabemos que en la política no abunda la buena fe. Exactamente. Entonces, Mujica demostró eso, lo demostró con hechos, no con palabras, porque las palabras de Mujica son interesantes, calan hondo, pero él también vivió la vida que predicó. Entonces, eso es lo que se valora, por lo menos de este lado, en estas latitudes. Para nosotros que, como en el caso de República Dominicana, conocemos lo que hay en los medios de comunicación, lo que se ha transmitido, ¿qué es el predicar con el ejemplo? En el caso suyo, como uruguayo, como persona que lo conoció, que lo vivió, ¿qué hacía Mujica que le da esa diferencia? Porque, como bien planteas, él vino de un pasado violento, los guerrilleros tienen un historial que no ha sido de la mejor, y en este caso, con él ha cambiado. También hay que aclarar una cosa, él viene de un pasado violento, pero pagó con casi 15 años de prisión, con las torturas físicas y psicológicas más aberrantes que un ser humano se puede imaginar. O sea que sus delitos, entre comillas, o sus pecados, o sus errores, los pagó con creces, ¿no? Y él siempre lo dijo. Él vivió como predicó, él se fue a vivir a su chacra, él siendo presidente vivió en su chacra. De la forma más modesta. Era un tipo que vos lo ibas a entrevistar y me pasó varias veces, le pasó prácticamente a todos los periodistas de este país, y te daba te servía un vaso de agua o de vino o te convidaba con algo en un vaso de esos de requesón, que se llama acá, que son los vasos esos de vidrio donde viene el queso untable. O sea, esos eran su mobiliario, la forma de vestir, todo, o sea, vivía y vivió toda su vida como un trabajador más. Donaba gran parte de su sueldo a su organización política y obviamente que donó a comedores, a merenderos. Bueno, su chacra, que es de difícil acceso porque no llega al servicio de transporte público de Montevideo, su chacra está en lo que se conoce como Montevideo rural. Si bien es la capital, es rural, es campo. Hay que llegar en vehículo, porque no hay transporte público que llegue hasta ahí. Enfrente a su chacra, él fundó una UTU, que son las siglas de la Universidad del Trabajo del Uruguay, que es una escuela técnica que enseña, imparte oficios, y uno de los tantos oficios que enseñan en esa UTU es agronomía, huerta orgánica, lechería, ganadería, todo lo vinculado al trabajo de la tierra. Y los muchachos, los jóvenes, algunos adolescentes de 14, 15, 16 años, que van a esa UTU, que llegan en bicicleta, o que él mismo los iba a buscar en ese Fusca viejo, todo pintado de celeste, estudian ahí en forma gratuita, y esos campos son de él, y él lo donó para armar una escuela agraria. Yo escuchaba en una de las entrevistas que daba, y creo que fue con la BBC, que él hablaba de la importancia, por ejemplo, del ganado para el Uruguay, que hablaba que el 30% creo que es del Producto Interno Bruto, los recursos del Uruguay vienen precisamente del ganado. Entonces, él tenía una afinidad o daba gran importancia al aspecto agrícola en esa nación. ¿Cómo ha sido, cómo fue en el proceso de su presidencia? Bueno, Uruguay es un país eminentemente agroexportador. Él fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Recordemos que el primer gobierno del Frente Amplio de la izquierda en Uruguay fue el de Tabaré Vázquez, 2005-2010. Él fue ministro durante más de 3 años largos
de Ganadería, Agricultura y Pesca, y después en el 2010 asume como presidente, ¿no? Él siempre hizo énfasis en el modelo agroexportador, porque Uruguay es un país agroexportador. Exporta ganado y exporta materia prima agrícola. De hecho, bueno, ahora tenemos la celulosa, pero básicamente es un país con un modelo agroexportador y que además nos abastecemos nosotros de eso mismo. La importancia de la chacra y de plantar, que él inculcó a los más pequeños, ha sido fundamental. Un Pepe Mujica que el 11 de mayo, hace muy poquitos días, este domingo, hubo elecciones aquí en todo Uruguay, en los 19 departamentos, departamentales y municipales. Y por primera vez no fue a votar. Por recomendación de su doctora, se sentía muy cansado y cuando él va a votar a una escuela ahí en el cerro, muy cerca de donde vive, se llena de gente, se llena de periodistas, se llena de gente que se quiere sacar una selfie, que quiere que le firmen un autógrafo. Entonces, para que no se estresara, porque estaba muy, muy cansado, no fue a votar. Eso ya fue la noticia del día. Incluso más que las elecciones y que el resultado de las elecciones. Fue noticia que Pepe Mujica no pudo ir a votar porque estaba muy delicado de salud. Todos sabíamos que era cuestión de días o de semanas. De hecho, el presidente de la República actual, Yamandu Orsi, es el que comunica ese día, que lo había ido a visitar unos días antes, porque siempre lo va a visitar, es como un ritual antes de ir a votar, y que lo había visto muy mal. Y el secretario de la presidencia, que es como la mano derecha del presidente de la República, también del sector de Mujica, del MPP, del Movimiento de Participación Popular, Alejandro Pacha Sánchez, dijo que lo había visto muy disminuido y que su deseo era llegar a cumplir los 90 años, que eso iba a ocurrir el 20 de mayo, es decir, en 6 días. O sea, justo cuando estaba mirando la edad de su nacimiento, decía, este año debería cumplir los 90, pero no me había fijado en qué fecha iba a ser. Justamente por esta... En 6 días, el 20 de mayo, va a ser su cumpleaños, más allá de que él ya no esté físicamente, se va y va a ser una fecha, es una fecha muy especial en Uruguay, porque además también se conmemora... se hace una marcha por los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, entonces coincide con el cumpleaños de Mujica. Mujica ha ido a prácticamente todas esas marchas. O sea que va a ser muy sentido. Justamente... Yo creo que va a tener una carga distinta. Hoy el país, en un rato, aquí son 12:25 del mediodía, creo que tenemos una hora de diferencia, si no me equivoco. Así es. Exacto, son 12:25. A las 15 de Uruguay, es decir, a las 14 horas de allá de República Dominicana, termina un cortejo que arrancó en la chacra, en el cerro, que está siendo llevado por un carro con caballos, por el ejército de Blandengues, que es el ejército que Creo que tenemos algunas imágenes de la chacra, señor director, si la podemos poner mientras estamos comentando. Hoy el Uruguay, estábamos viendo las portadas de los periódicos, en el mismo donde usted trabaja, El Zumbido, se habla de Pepe Mujica. ¿Cómo es toda esa dinámica hoy día para llegar con este cortejo que comienza desde su chacra hasta lo que sería las 3 de la tarde, hora de ustedes? Es un cortejo que recorrió prácticamente toda la ciudad de Montevideo, muchísima gente. Hoy fue un día que, el gobierno decretó duelo, hoy 14, mañana 15 y el 16, 3 días de duelo nacional con la bandera media asta, las honras fúnebres. Y bueno, ahí tienen la imagen. Ahí estamos viendo. Eso es el ejército de Blandengues, que es el ejército que creó el general José Gervasio Artigas, que fue el caudillo que liberó este pedacito de tierra. Y bueno, se estila eso, las honras fúnebres van en ese carro que es del cuartel de Blandengues, que es la guardia de honor del presidente de la República. No olvidemos que, si bien es un expresidente, para la milicia sigue siendo presidente toda la vida. Y
recorrió, ahí esas imágenes son del centro de Montevideo, recorrió prácticamente toda la ciudad, en un recorrido amplio desde las 10 de la mañana, llega a la hora 15 de Uruguay, o sea, a las 14 de ustedes, al Palacio Legislativo. Es un salón monumentalmente grande que se llama el Salón de los Pasos Perdidos, y ahí está previsto en principio que sea velado hasta la medianoche. Lo que está en duda a esta hora, que no pude confirmar todavía, es si el velatorio continúa mañana. En principio hay versiones de que dicen que el velatorio terminaría a la medianoche y se retomaría mañana, jueves, a las 8 de la mañana, y hay algunas versiones que dicen que culminaría esta noche, a la medianoche. Ya está confirmada la presencia de Lula da Silva, hace un rato nomás confirmé eso, a través de unos colegas de Brasil, que está en este momento en China y está viajando directamente para Montevideo para despedir los restos de José Pepe Mujica. El aspecto de estas partes de la honra fúnebre y luego lo que sería el proceso final. He leído en la prensa, y ahí quisiera corroborarlo contigo, de que su deseo final era ser cremado y que sus cenizas también fueran colocadas debajo de un árbol. ¿Podrías hablarnos un poquito de esto también? Sí, él manifestó varias veces, en varias entrevistas, una de ellas que fue muy famosa, que fue para una entrevista con colegas de la BBC de Londres, que él quería ser cremado, cosa que va a suceder, y que sus cenizas las esparcieran en una secoya, que es un árbol que él tiene en la entrada de la chacra, donde está enterrada su perra Manuela, que es una perra que falleció en 2018-2019, no quiero errar, que era uno de los tantos mascotas que tenía Mujica en la chacra, pero Manuela fue símbolo de la campaña presidencial de él. Él decía que era la secretaria más fiel que tuvo y tenía la particularidad de que andaba en 3 patas porque una de las patas la había perdido en un accidente de tránsito. Entonces, él como última voluntad pidió eso, que en esa secoya, en ese gran árbol que está en la entrada de la chacra, las cenizas de él cuando sea cremado, eso supongo que ocurrirá mañana o pasado, no lo sé todavía, van a esparcir las cenizas de Mujica en su chacra y justamente abajo del árbol donde está su perro. Hay una pregunta que ahora hablando de su perra fiel, Mujica también tuvo su esposa Lucía, quien le sobrevive, y muchas personas incluso pueden, ahora mismo cuando buscaba en internet veía quienes escribían Mujica hijos, Mujica familia, que es también como un poquito de esa otra parte. Creo que en una entrevista él habló en un momento de eso, que alguien le preguntaba si él tenía o por qué no tuvo hijos. ¿Hay alguna relación del hecho de que estuviera en la cárcel todo el tiempo que duró ese proceso para encontrarse con su esposa? Sí. No hay que olvidarse que ellos dos, en el momento que caen presos, ellos caen antes del golpe de Estado presos. El golpe de Estado en Uruguay se da en 1973. Y las primeras veces que ellos fueron detenidos fue en 1970 y 1971. Todavía había democracia, entre comillas, porque era una democracia bastante tutelada. Y ellos se fugan varias veces de prisión. Hay fugas conocidas, hay documentales sobre esas fugas. Y ellos se dejan de ver, obviamente. En el caso de Lucía Topolansky estuvo unos 13, 14 años presa. Y Mujica hoy les decía, no llegó a 15, pero fueron cerca de 14 años que estuvo detenido. Prácticamente recorrió todos los cuarteles militares de Uruguay, porque lo vivían cambiando de lugar. Estación. Él fue... Creo que perdimos la conexión. Vamos a intentar retomar esta conexión porque es súper interesante esta conversación con Pablo Alfano, que es periodista y editor y director de El Zumbido en Uruguay, justamente conversando respecto a lo que es la muerte de Pepe Mujica,
la vida de Mujica y los actos que él ha tenido. Mientras, voy a intentar escribir a Pablo, vamos a recordar, señor director, parte otra vez de este video que colocamos de Mujica al principio, pero vámonos con lo que él decía. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Era parte también de lo que él hablaba, de esa filosofía de cómo vivir, porque como explicaba Pablo en estos momentos, él duró esos años preso como guerrillero, toda esa represión que tuvo, y esto le motivó también a tener una visión distinta a la vida. En una de sus entrevistas él hablaba: yo he aprendido duré 7 años que tuve que aprender a conversar conmigo mismo, y ese conversar conmigo mismo me hizo aprender muchas cosas, que son esas lecciones que nos han quedado de la vida de Pepe Mujica, quien es conocido como el presidente más pobre del mundo. Vámonos con esto mientras intento nueva vez hacer contacto con Pablo en el Uruguay. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. Quiero progreso material, pero quiero antes que nada el amor a la vida. Porque el crecimiento económico no puede ser una finalidad, tiene que ser un medio. Lo fundamental, cómo pasa la gente por la vida. Si tiene tiempo para cultivar lo único valedero, los afectos. ¿Y qué son los afectos? El amor explosivo cuando sos joven. Sí, los hijos, la familia, los amigos. Y cuando sos viejo, el amor de una dulce costumbre, una mansedumbre melancólica y un truco, un entretenimiento, hablando cuentos con los que hemos vivido, porque al fin y al cabo, ¿qué mierda nos llevamos cuando nos vamos en un cajón? Por eso, compañero, es muy larga, sinuosa y compleja la lucha que hay por delante. Pero ¿qué sentido tiene la vida si nos quitan la esperanza de soñar con un mundo un poco mejor? No lo dudes. Si tuviera 2 vidas, las gastaría enteras para ayudar tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar. No me voy. Estoy llegando. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido. Gracias por seguir con nosotros. Estamos conversando con Pablo Afgano, quien es periodista y editor de El Zumbido en Uruguay, justamente con relación a las honras o el proceso de velatorio y sepelio del expresidente uruguayo Pepe Mujica. Gracias por seguir con nosotros y disculpando la interrupción, Pablo, reiterando esta conversación. Y quería retomar un poquito contigo porque justamente viendo otras cosas de Mujica, y en este mes se fue el Papa Francisco, murió el Papa Francisco, sí, quien tenía, y con Mujica tenía también una relación de cercanía, estas dos personas que han servido incluso de referente. El Papa Francisco por todo lo que hizo, la transformación en la iglesia, y Pepe por esa visión que ellos llevaban en conjunto. ¿Cómo podrías definir esa relación y el vínculo entre el Papa Francisco y Pepe Mujica? Tenían una buena relación, pese a que Mujica siempre se declaró, no voy a decir que ateo, pero él siempre mostró, o sea, siempre ha mostrado un costado espiritual, pero no vinculado a ninguna religión.
él en muchísimas entrevistas dijo que él quería creer que había algo más después de la vida. Ujú. Pero sí, es indudable que tuvo una muy buena relación. De hecho, si nunca se dio la posibilidad de que el Papa pudiera venir a visitar Uruguay, este Papa, Ujú. Francisco, ¿no? Sí, Pero en los momentos en que se habló, incluso lo llegó a anunciar el cardenal Sturla, se manejó obviamente la posibilidad de que uno de los invitados de lujo iba a ser Mujica, en una supuesta venida de Francisco a Uruguay, cosa que nunca ocurrió. Tampoco visitó nunca la Argentina, exacto, Francisco, por por situación. motivos que desconozco. Yo la verdad que desconozco. Sí se habló de una venida a América del Sur hace unos 2 años más o menos, o 3, y finalmente no se concretó. Y en esa avenida sí hubo una, digamos, intercesión de Mujica, por llamarlo de alguna manera, para que se pudiera concretar, lo cual finalmente, por temas de agenda y temas, yo calculo que más que nada, temas políticos del Vaticano, eso no ocurrió. Ahí en una de las imágenes, ahí está la perra Manuel, Exacto, en una sí. de las imágenes, que fue, insisto, fue capaz que fuera de fronteras no es muy conocida, pero acá en Uruguay fue todo un ícono, la perra Manuela, que era una perra de 3 patas, ¿no? Así es. Este, Además incluso de, fue, digamos, parte de la campaña electoral de de Manuela en su Mujica, sí. momento. Las imágenes la hemos visto también Sí, 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 muchas sí. de Mujica y estas fotografías junto a su perra Manuela. Quería también preguntar, además del presidente Lula, ¿se ha informado de algún otro mandatario que haya confirmado que estaría en estas honras fúnebres? El duelo nacional No, vemos que es hasta el 16 de este mes. no, por ahora no, claro, esto es muy repentino, entonces hay gente que tiene su propia agenda y no. En el caso de Lula sí, adelanta el viaje de China, eso está confirmado, para venir al funeral hoy. Ok. Este, pero no, claro, este tipo de cosas son muy complicadas como para que puedan desarmar la agenda de los mandatarios. Si se anuncia o se confirma en realidad de que mañana seguiría el velatorio, cosa que está todavía en duda. Insisto, se está hablando hasta la medianoche de hoy. ¿Cómo es la cultura en Uruguay con relación a los velatorios? En nuestro país, por ejemplo, en República Dominicana, se toman unos días precisamente para esto, para todo lo que es el funeral de Estado, que si se le lleva al Congreso, dependiendo de las posiciones que haya ocupado. En este caso, en el Uruguay, que todavía no se tenga esa información, ¿se debe a un tema, un aspecto propio de la decisión de Mujica o Sí, tiene que ver un aspecto de protocolar? yo creo que sí, que tiene que ver con. No, creo que tiene que ver con una decisión de Mujica, me parece. Ya. Este, Hoy, por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que el país está virtualmente parado. Si bien hay clases, hay transporte, no es un día feriado, Ajá. es un día, digamos, está virtualmente parado el país. Se han suspendido conferencias bueno, ni que hablar de todas las actividades del Parlamento, de gobierno, está todo clausurada, o sea, la In- agenda Incluida durante los la próximos. oposición política del Uruguay, está todo el mundo unido en cuanto a cómo Sí. era esa figura de Pepe en la clase política del Uruguay también. Es una parte interesante para nosotros un poquito conocer. Lo que pasa es que él, insisto, él ha tenido el rol de surcidor de persona, digamos, vinculada al diálogo, a tratar de unir puentes. Y si bien obviamente la oposición nunca lo quiso demasiado, obviamente hoy todos los expresidentes que están con vida, porque hay algunos expresidentes que ya han fallecido, obviamente, todos a través de redes sociales, en X, en Facebook o en entrevistas,
por lo menos los 3 expresidentes que tenemos vivos, que son Luis Lacalle Herrera, Luis Lacalle Pou, el hijo, y Orsi, se han manifestado. Bueno, Orsi fue el que dio la noticia oficialmente a través de sus redes, ¿no? Orsi, además, no olvidemos que fue, digamos, es como el delfín de Mujica, ¿no? O sea, sí, él llega a la presidencia de la mano de Mujica. Con el apoyo de Mujica, eso exactamente. De hecho, cuando viajaron ahora para la campaña en la que Lula volvió a salir presidente, que le termina ganando a Bolsonaro, se lo vio en 3 o 4 actos masivos grandes, en Río de Janeiro, en Bahía, en San Pablo, a Lula abrazado de los dos, de Mujica y de Yamandu Orsi. Que Yamandu Orsi todavía no aparecía como el candidato presidencial del Frente Amplio. O sea, todo el mundo lo hablaba, se decía, pero todavía oficialmente no era el candidato, porque de hecho, cuando Lula gana, acá en Uruguay estábamos bastante lejos de la campaña electoral a la presidencia. Bueno, Pablo, le agradezco infinitamente que haya tomado este tiempo para conversar con nosotros, para hablar un poquito al pueblo dominicano que está tanto en nuestro país como en el exterior, de esta figura de Pepe Mujica y lo que es para el Uruguay y lo que están viviendo en el Uruguay en el día de hoy. De verdad que gracias por este tiempito, porque uno lo hace así súper rápido. Bueno, vamos a hablar. Sí. Y que hayas dicho que sí, es algo que apreciamos muchísimo, y en este espacio pues ya tienes también una casa donde puedes sentirte en confianza y puedes estar. El agradecido soy yo. Bueno. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima. Vámonos a la pausa, señor director, y al regreso retornamos con otros temas también que son de interés nacional.